Homosexuales, desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y ir a la luz. ¡Ya! ¡Pum! Bienvenidas, bienvenidos al segundo podcast de OIJ. Parece mentira, pero llegamos a este número 2 de ¿era necesario este podcast? Luego lo preguntaremos si os parecía necesario o no. Pero bueno, creemos que sí, el primero mereció la pena. Vamos a ver qué tal va este segundo. ¿Recordáis nuestra primera promesa? 7 podcasts, 7 grandes temáticas que íbamos a trabajar porque creemos que merecen la pena. Y hoy vamos a conversar sobre hechisos, gays, mamacitos, lesbianas, marimachas, tracas, gay, travestis, transexuales, pero sobre todo sobre derechos y memoria de un colectivo. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listos? Pues arrancamos. Adelante, Ana. Hola, yo estoy muy feliz de participar en este podcast y bueno, vamos a empezar con un vídeo de Nación Marica para abrir el debate a 5 que vendrá después. Luego vamos a hablar de referentes y para eso veremos otro vídeo de Shanghái que nos abra la conversación y para terminar escucharemos a Ruth Vargas o cómo ponerle sentido común a este mundo loco. Bueno, escucharemos a Ruth Vargas o no. O no. De momento, vamos a intentar que así sea. De todas maneras, aquí tenemos hoy dentro de esta sala improvisada de reuniones OIJ que se convierte en plató. Tenemos a un elenco estupendo, genial, que os va a presentar también. Ana, por favor, haz los honores. Bueno, pues está Saúl Castro, que es activista del equipo de diversidad afectivo-sexual de Amnistía Internacional y es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, le interesa el derecho penal internacional, el derecho internacional y los derechos humanos. También está Adriana Sánchez, mexicana y experta en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y cooperación internacional. Es coordinadora académica del título de experto en pueblos indígenas de la Universidad Carlos III y dirige el taller sobre diversidad sexual, identidad de género y derechos humanos. Manuel Escalona Lugo es venezolano, trabajador social y activista LGTB Sexo Seguro. Participa en organizaciones como FELGTB, COGAM y actualmente es activista de asilo y refugio de personas LGTBI en Kif. En materia de juventudes ha sido coordinador del área joven de la FELGTB y representante de la Federación ante el Consejo de Juventud de España. También está Hanfer, que es maestro de danza latina y tiene 28 años. Es originario de Nicaragua. Se define como una persona alegre y extrovertida y es activista del grupo joven en el área de la salud de la Fundación Triángulo, igual que Richie Serrano, que además es estudiante de 4º año de Mercado. Bienvenidos a todos. Bienvenidas, sí. Si tenéis algo que agregar a vuestros currículums, adelante, es vuestro espacio. Si no, pues venga, vamos allá. Muchísimas gracias, Ana. De nuevo, jóvenes iberoamericanas, jóvenes iberoamericanos, iberoamericanes, ¿sois gays? Y antes de responder, escuchemos un cortecito de Nación Marica. Soy pobre, soy cholo, soy maricón. La palabra gay no nos representa a nosotros, ¿por qué? Tienes que ser blanco, tienes que tener plata, tienes que tener un bonito cuerpo. Para empezar, es una palabra que está escrita en inglés. 3, 2, 1, al aire. Estás escuchando Nación Marica por la 97.0 FM. Tengo que saludar a todos los chizos, a todos los gays, a todos los mamacitos, las lesbianas, marimachas, tracas, travestis, transexuales. Creo que es importante, aparte de reconocerse maricón, reconocerse también indígena, porque es imposible negar nuestra identidad que está en nuestra sangre. Lo indígena está desentendido de lo gay como estereotipo porque somos indígenas, morenos, no tenemos el cuerpo de Adonis griego, así que no podemos entrar en la categoría de gay. Entonces es por eso que nosotros nos planteamos como maricas. La palabra marica, la palabra maricón, la palabra maraco se usa para referirse a aquel sujeto afeminado, aquel sujeto que no juega fútbol, aquel sujeto que no ha ido al cuartel. En Bolivia la palabra marica sigue significando un insulto, así que nosotros creemos que la palabra marica debe ser resignificada, debe quitarse esa carga peyorativa. Cuando te nominas políticamente como maricón, como marica, como maraco, le estás haciendo frente a esa colectividad homofóbica y te estás plantando frente a ellos con la cara lavada. Es bien importante para poder hablar de discriminación, hablar también de qué de nuestras raíces indígenas y qué de nuestra pobreza y qué de nuestra situación de clase. Bueno, muchísimas gracias a Nación Marica por este extracto birlado. Por favor, si nos escucháis, escribidnos, os daremos los créditos, por supuestísimo. Y ahora ya abrimos la ronda de preguntas. La primera, ya la marcamos, ¿sois gays?
Segunda, ya habéis visto el contexto. Os pido, empezamos por aquí, por mi derecha, si quieres, si no sientes presión. Vale. Perdona, ¿cuál era la pregunta? Primero, la más directa, si eres gay, después Vale, el perdón, reconocimiento de... pensé que lo estaba diciendo como un... Vale. Sí, soy gay y de verdad que me encanta hacerlo, porque me encanta la diversidad que aportó a la sociedad. Y me encanta. Lo disfruto mucho. Sigamos. Bueno, en relación a lo que escuché, hay un término que en Nicaragua se utiliza para, igual parecido como la palabra marica, pero en Nicaragua se dice que es la palabra cochón. Cochón, entonces, es una palabra igual ofensiva y de que durante muchos años a mí me ofendía, pero yo hoy en día la utilizo y la verdad es que la he apropiado. Entonces, más que gay, creo que vendría siendo como, o sea, aparte de como es en mi país, sería pues cochón o algo así. Entonces, sí, soy un cochón fetiche. Adrián, ¿se puede apropiar a alguien del que el principio es un insulto? Yo creo que sí. Por ejemplo, en México, bueno, yo no me definiría como gay, aunque en el ámbito anglosajón se utiliza igual para la homosexualidad femenina, pero pues yo creo que siendo mexicana me defino más como lencha, que es como la palabra más extendida, aunque viene de lesbiana, pero es como un insulto que ha estado mucho en las calles y que desde el colectivo no nos apropiamos y bueno, nos podemos nombrar de esa manera. Pero claro, es una cuestión que tiene muchas aristas, porque cuando alguien que fuera del colectivo te lo dice de una manera ofensiva, sigue siendo la misma palabra, pero el contenido cambia. Entonces, bueno, sí, nos podemos apropiar, pero siempre tenemos que estar trabajando esa tensión, ¿no?, con quienes no están de acuerdo con la diversidad. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Efectivamente, considero importantísima la reapropiación del insulto, o cualquiera. En el caso de Venezuela se utiliza marico y marica en ambos géneros. Entre gays utilizamos marica, el femenino, y desde hace muchísimos años lo utilizo, ¿vale? Acá maricón en España, y empodera mucho. O sea, en el momento, e incluso llega un punto que si te dice otra persona fuera del colectivo, e incluso con mala intención, te resbala, como quien dice. Esto ha sido importante para mí porque el proceso, y para hacer el cuento corto, fue hacia los 12, 13, 14 homosexual, era como la palabra que conocía, ¿no?, a la que le puse esto. Luego gay, evidentemente, por consumo de media, series, historias, Veras Folk, yo que sé, esa época. Y luego ya, con fuerza, activista y todo el rollo, maricón, marica, etc. Entonces, sí, claro, sí, mucho gusto, encantado de la vida, además, no saltaría a la tabanquera, no regresaría si volviesen a ser marica o ser marica. Y ya para terminar la ronda, Saúl. Pues yo supongo que, bueno, siempre, desde que he salido del armario me he identificado como homosexual, pues siempre me he referido a mí mismo como gay o como marica, pero teniendo en cuenta cómo se proyecta la imagen del gay en determinados, bueno, pues, en el mass media o, por ejemplo, en el debate que se presentaba en el vídeo que habéis mostrado, pues yo creo que yo tampoco entraría dentro ni siquiera del estereotipo este de gay que hablan de cuerpo adonís y demás, porque yo no lo tengo. Pero sí que es cierto que últimamente he llegado a utilizar mucho más y hasta apropiarme y a resignificar el concepto de marica, que para mí era pues, una palabra que no me gustaba nada que me dijeran cuando era más pequeño y más joven, pero que ahora mismo puedo utilizar sin ningún problema y de hecho muchas veces utilizo para referirme a mí o a mis amigos del colectivo. Y la verdad es que sí, como dice mi compañero, cambia completamente la perspectiva una vez que la utilizas, pero sí que creo que es importante hacer hincapié en que no debe de ser la única forma de lucha contra la homofobia, porque al final, a pesar de que tú resignifiques la palabra, el colectivo que representa el odio y las personas que están vertiendo ataques homófobos van a escuchar lo que quieran y van a escuchar que al final se puede utilizar una palabra, que se puede utilizar en distintos contextos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la resignificación, porque yo la leo hacia mí mismo como palabra resignificada, pero otra persona que me esté leyendo, que me esté escuchando puede decir, ahora ya todo vale, ahora ya puedo usar esta palabra y no hay consecuencias. Empezamos. Sí, total. Yo os iba a preguntar el de las últimas celebraciones que ha habido, con la celebración de la Marcha del Orgullo, etcétera, con todo lo que sucedió esos días, ¿no?
Os iba a preguntar por vuestra situación personal, ¿cómo vivisteis, cómo celebrasteis, si consideráis que es una celebración? Eso lo veremos después, el Día del Orgullo, en particular en Madrid. Si quieres empezamos por ti esta vez. Bueno, yo le he estado dando muchas vueltas, ¿no?, a este, gay vitalismo que representa la marcha oficial, por así decirlo. Y bueno, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, la participación de personas que apoyan los vientres subrogados. Yo no estoy de acuerdo, pero sí pienso que a pesar de que es una ola muy neoliberal, son espacios que todavía necesitan ser ocupados. Y bueno, así como resignificamos las palabras, también podemos resignificar los espacios desde el activismo. Y eso yo creo que es algo que no se debe perder, porque a veces pensamos que hay luchas ganadas aquí, pero nos olvidamos de lo demás. Nos olvidamos que el mundo es mucho más grande que Madrid, mucho más grande que España y que Europa mismo. Entonces, claro, esos espacios también los tenemos que ocupar desde los feminismos, desde el antirracismo y todas esas luchas que al final deberían converger con la lucha por los derechos LGTB. Y bueno, dentro de esa misma lucha también expandir nuestras visiones, ¿no? Porque no todas las personas diversas en el mundo se definen dentro de esas siglas o dentro de la concepción, por así decirlo, occidental. Entonces yo creo que una forma de retomar esos espacios es hablar más fuerte, participar más, pero participar de manera significativa, no solamente montados en una carroza, que es maravilloso, es también una fiesta de los cuerpos, pero no puede quedarse ahí, no puede quedarse en vender los antros de moda, no puede quedarse en vender las marcas de moda y hacer uso de ese capitalismo rosa, ¿no?, que pues al final no deja de ser un poco más de lo mismo. Richie, ¿cómo lo viviste tú? Pues la verdad que a mí me encantó. O sea, hay cosas que no me gustaron, que no terminaron de cuadrarme, pero en general siento que, bueno, esas cosas que no me gustaron, creo que también somos un poco culpables de eso. Por ejemplo, algo que sí no me gustó para nada es la marcha del orgullo, la que se hace el día sábado, que hubo un momento que yo me sentí como que era parte de un show. Al ver a toda la gente que estaba espectadores, yo sentía como que, o sea, vienen a deleitarse con, no sé, siento que fue como para ellos un espectáculo. Yo no sé tampoco cómo lo tienen ellos de perspectiva, o sea, no sé cómo se plantean voy a ir a ver la caminata del orgullo, qué sé yo, no sé cómo se lo plantean, pero a mi percepción, el tener la gente encima y todo eso viéndote, es como, no sé, eso me dejó loco un poco, y creo que no debería ser así, ¿sabes? Y no sé, hay otras cosas que me encantaron, por ejemplo, el orgullo crítico me encantó, creo que esa es como la esencia de lo que realmente se debería estar haciendo, ¿no? O sea, unirnos como colectivo y defender la igualdad por nuestros derechos de una manera que realmente valga la pena. Saúl, ¿percibes que hay un exhibicionismo y un voyerismo por parte de la sociedad hacia el fenómeno o cómo lo viviste tú de manera personal? Yo de manera personal lo viví me dejó una sensación bastante agridulce este año, porque además a pesar de que este año fue el primer año que yo desfilé en la manifestación, que desfilé además con Amnistía, y que Amnistía se estaba planteando por el lema que estábamos utilizando era Parade and Protest, es decir, desfila y protesta a la vez, las dos cosas son compatibles. A mí personalmente me gustó mucho la experiencia y me gustó sentir que en la calle había gente que en día a día tú la ves y quizás no hace el mayor activismo, estaba ahí, estaba presente y nos estaba dando su fuerza y estaba por lo menos, aunque no escuchando muy atentamente su mensaje, nuestro mensaje yo creo que algo permeaba. Entonces eso, no sé, quiero ser optimista y quiero creer que puedo tener algo o puede hacer un poco la diferencia. Pero sí que es cierto que en concreto este año, retomando un poco el tema del gaypitalismo que comentaban, a mí me ha molestado muchísimo la apropiación de nuestra bandera o el uso indiscriminado por las grandes compañías de la bandera arcoíris, de la bandera LGTBI, como para defender solo los valores del orgullo y el concepto de estar orgullo con tu identidad durante esta semana. Y compra esto. Y pues me acuerdo que el otro día había un anuncio que era, creo que de Osibam o algo así, que ponía be proud of yourself, wear us. Y es como, estáis banalizando el concepto del orgullo, estáis
igualándolo solo con belleza puramente estética, y no es solo eso. Entonces sí que creo que se debería de reformular, porque es que al final, aunque parece ser que cada vez hay más personas apoyándonos y viéndonos y que el mensaje llega más lejos, hay que ver qué mensaje está llegando y qué es lo que estamos transmitiendo. Entonces, no sé, un poco eso, agridulce. Sí, Manuel, cerramos ronda de experiencias personales. Sí. Entiendo que no te comiste ningún pastel de Starbucks multicolor, ninguna galleta del favorito. Me comí varios pasteles multicolor de empresas varias. Sí. A ver, aquí hay una cuestión. No puedo negar, porque ya ha sido dicho, que colaboro, formo parte de 2 de las entidades que organizan el evento del sábado. Aquí yo juego un poco a 2 bandas, con comillas, voy al crítico y voy al recreativo, empresarial, llamémoslo X. Siempre he hecho por decisión propia o voluntariado o pancarta. Nunca me he subido a una carroza pudiendo hacerlo invitado, o sea, ni gratis ni pagando, vamos. Este año me llamó la atención que hubo, y esto es una crítica, que hubo carrozas de marcas que, bueno, yo pudiese entender Facebook o Tinder o algo así, que lo usamos todos, pero hubo marcas incluso de productos que no entendía por qué una carroza de esa marca, que no ha hecho nada por el colectivo LGTBI en la vida, estaba allí. Pero bueno, en fin. Luego, bueno, no sé si sabéis que ocurrió una historia con un par de partidos políticos allí, que hizo que la manifestación se retrasara más de 2 horas y fue bastante tenso. Yo este año lo viví distinto, estaba en el escenario, o sea, no estaba en voluntariado de la manifestación. Con respecto a la publicidad de Auxibum y otras, la de Auxibum me hizo en particular especialmente ruido por el tema cuerpos, comillas, 100, siempre de hombre, por supuesto, etc. Es una marca de trajes de bañadores y ropa interior, y cada vez que la veía en la calle, en las marquesinas de los autobuses, me ponía azul, verde, morado, negro, amarillo, o sea, y por eso es una de las cosas, volviendo un poquito atrás, que me desligo del tema gay, ¿vale? O sea, gay en inglés, aunque existe, está aceptado por la RAE en castellano, con mi latina, pero me desligo de allí porque tiene esas connotaciones. En mi caso particular me afecta especialmente la de los cuerpos maravillosos, estupendos y tal. Aparte del color de piel, tren de consumo, etc. Entonces, sí que se pueden hacer cosas. Entidades miembros de la FLGTB, como Kiefkief, en concreto organiza el bloque migrante dentro de la manifestación, que es lo que se le ha venido dando fuerza todos los años. Este año estuvo, cuando les vi llegar, la cantidad de banderas de distintos países y de personas que estaban allí me impresionó mucho. Entonces sí, se puede intervenir, digámoslo así, en la manifestación, no quiero decir oficial porque no es menos oficial la del orgullo crítico. Me gustó mucho en el crítico que este año, a los 50 de Stonewall, habían 2 figuras, o sea, de Marsha y de Silvia. Allí estaban muy bien hechas, por cierto, me gustó mucho. Esa manifestación me gusta mucho porque no tiene todo este asunto. Pero bueno, mientras haya que tener los 2. Es cierto que en los países en los que ya se han conseguido pues las 7 o cercanas a las 7 leyes imprescindibles que necesitamos, se tiende al modelo de orgullo mixto, ¿vale? Esto es una realidad, no solo en España, en Australia, en Estados Unidos, muchos países. Pero bueno, a ver cómo hacemos para permear allí. Turno de réplica, ¿alguien quiere conversar? Bueno, yo creo que mencionaste algo interesante, ¿no? Y tal vez lo toquemos a más profundidad después, que es los 50 años, ¿no? ¿50 años de qué? ¿Desde dónde? ¿Y para quién? Entonces yo con eso soy sumamente crítica porque creo que las diversidades se han defendido desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, de los pueblos también, y pensamos que esto solamente lleva 50 años, cuando hay diversidades no reconocidas, no visibles, o bueno, poco dialogadas con el colectivo LGTB, y que están ahí, están resistiendo, permanecen, ¿no? Como el caso de las personas que son tercer género, o la idea esta de tercer género, ¿no? En diferentes pueblos indígenas, por ejemplo, y que eso es algo que no se conoce, es normal también, o normal, es una palabra que ni me gusta, pero bueno, digamos que es común, más que normal, que común. Que no se conozcan porque no nos tocan de cerca, no hay mucha investigación sobre eso también, que eso cuenta, pero bueno, nosotros desde el activismo tenemos la obligación, creo yo, de conocer y visibilizar también
junto, claro, con las personas, no somos nosotros que van a ir a hablar, ¿no? Sino pues intentar un acercamiento con esas diversidades otras. Entonces yo soy muy crítica con eso del movimiento de las diversidades lleva 50 años. Me parece a mí que, bueno, es un error también de visión norte-sur. Adriana, esto es lo que se llama en periodismo un adelantamiento de temática y te lo agradezco profundamente porque yo podía estar callado y esto funcionaría. Da gusto. Vamos a hacer una introducción de un pequeño corte, que en realidad lo que plantea es una serie de referentes en unas entrevistas que hizo a pie de calle Shanghái y que realmente vais a ver lo que es, que nadie se me ponga muy en serio, pero nos va a dar para retomar precisamente por desde dónde se está construyendo la memoria o las memorias, ¿no? Adelante, Ana. Para mí un referente LGTB es cualquier persona que es conocida y sale del armario en todos los medios y se hace público. Cuando un deportista de élite dice yo soy homosexual... Mi compañero Víctor, por ejemplo, a mí me ayudó mucho Víctor Gutiérrez a salir del armario. Los que tenía todo el mundo cuando yo era pequeño, a mi edad. Gala, escritor, políticos, Harvey Milk, Jesús Vázquez de televisión. Jesús Vázquez. Es como el nuero que todas las madres quieren tener. Hombre, por supuesto, Xena. Xena es la primera. Sí, Xena y Gabriel, vamos. Y Willow y Tara, sí. Ese tipo de persona. Chelo García Cortés. No, me parece muy mal que tengamos tan poca representación de chicas lesbianas o bisexuales en los medios. El mundo lésbico se ve mucho menos, es todavía menos visible. Entonces, por favor, que haya más referentes para que gente más joven ahora sí que se pueda encontrar con chicas lesbianas que puedan actuar de ese referente, porque la verdad es que no existen, fuera de Chelo García Cortés. El motivo no sé por qué será. Ryan Casata es un chico trans estadounidense que hace videos en YouTube. Leo Palacios, que también es otro chico trans que llevo viendo desde hace mucho tiempo en YouTube. La mayoría de mis referentes son de YouTube y así como mi top... Para mí ha sido Lady Gaga. Lady Gaga. Y de hecho yo salí del armario en cierto modo gracias a ella. Su forma de ver la vida me ayudó mucho a decir, pues soy diferente, me gustan las chicas. Creo que me identifico un poco con Ricky Martin, que salió del armario bastante grande. Le ha costado lo suyo, pero bueno. Porque creo que nunca es tarde para aceptarnos. Más vale tarde que nunca. Él ha salido del vestidor. Tanta mierda de Ricky Martin tardó 20 años en salir del armario, coño. Mi vecino de Talavera de la Reina, que tiene más pluma que un papagayo y nunca se cortó ni un cachón. En sitios de espacios seguros puedes encontrar referentes o incluso de tu misma edad y es algo que viene muy bien porque no te sientes solo en todo lo que te está pasando y ves que hay más gente como tú. Manos arriba. Sí. Por favor. Me va a preguntar, pero mejor si hay reacción. Eso sí, la reacción inmediata es que de los y las referentes, ni una persona racializada, si no me equivoco, y de las personas que participan en el vídeo, solo una, si no me equivoco. Así que vamos, por ahí. Y bueno, había un activista bastante conocido allí, Rufino Alba. Pero bueno, apreciación, ¿vale? Solo de ver el vídeo. Sí, no, la pregunta precisamente. Además os viene muy bien para hilar que evidentemente hay una línea muy marcada por nuestra parte. Os vamos a preguntar por vuestros referentes personales. Porque parte de esta iniciativa, precisamente, que nos hemos puesto ambiciosos, era construir una memoria iberoamericana, ¿no? Un principio de desplazamiento de miradas. Eso desde OIJ es complicadísimo. Hoy va a ser difícil que lo armemos, pero sí es interesante que veamos, tú ya te has dado cuenta inmediatamente, nada más ha sido como shock. Ahora te pregunto, realmente, ¿qué referentes? Eso es. A ver, tengo dos grandes referentes, ¿vale? Muchos jóvenes incluso que alucinan. Pero los dos grandes son Pedro Cerolo, ¿vale? Que, bueno, nos conocimos, en fin, el cuento es muy largo, pero logré compartir con él. Acá en España, a ver, sí, blanco, hombre, cis, blanco, pero su trabajo es intachable. Y en Venezuela, en particular, trabajé unos cuantos años con la diputada Tamara Adrián, la segunda mujer trans en lograr un cargo público de este nivel, y primera en Venezuela, y ella, bueno, ha ocupado varios cargos en organismos internacionales, en ILGA, en World Games, etc. Y he aprendido con ella muchísimo. De hecho, nos vimos este orgullo porque ha venido a Madrid por la ocasión, y ella es top para mí, ¿vale? O sea, como mujer trans, latinoamericana, en fin. Esta ronda de preguntas, Hanfer, si quieres retomar. Bueno, es que la parte de referentes personales,
Es que fíjate que yo lo tengo un poquito complicado porque yo durante mucho tiempo nunca lo tomé como que buscar un personaje o algo. Entonces la verdad es que de manera personal siento que nunca tuve un referente, pero sí una canción. Pero que al final me confundí un poco porque, igual pues acá lo mencionaban que es Lady Gaga. Lady Gaga a mí me encanta, pero Lady Gaga como si para mí no era un referente homosexual, sino de que una canción que es Born This Way, y es que esa canción desde que yo la escuché y yo dije, es que este es mi himno, decía yo. O sea, sí, es que yo decía, es que este es mi himno, porque, o sea, la letra dice tantas cosas que cuando esa canción salió yo estaba como muy, no confundido, la verdad que no es confundido, pero sí tenía mucho conflicto, negaciones y cosas, y fue justamente con esa canción que como que empecé a salir. Después vino Katy Perry, sacó otra, entonces como que son canciones más que todo, más que una persona en sí, sino que quizás mis referentes vienen siendo como las letras de algunas canciones o algunas historias, porque también hay otra de que no tiene nada que ver con el tema LGBT, pero es un poema que se llama Me llamaron negra, y es que eso yo lo interpreto y me sale del alma porque me siento o sea, es que me encanta. Entonces, más que soy bailarín, tal vez por ese lado es que yo pues, me vengo moviendo con los referentes por ahí. Por cierto, un inciso, si me lo permiten. Born This Way hace referencia a uno de los conjuntos identitarios de Latinoamérica, porque dice chola. Sí. Entre las opciones que marca si eres tal. Eso es interesante. Richie, bueno, al decir que sonará Lady Gaga de fondo. Sonará la canción. Pues mira, yo creo que esto pasa mucho en personas de nuestra edad, que usualmente no tenemos un referente fijo, pero no porque no querramos tener uno, sino porque yo en lo personal, yo no quisiera quitarle el valor a una persona que ha hecho quizás muy poco por la comunidad, como lo ha hecho quizás una persona que ha hecho muchísimo. Creo que tanto haciendo poco como haciendo mucho, creo que aporta muchísimo a todo, básicamente. Y creo que por eso no tengo ningún referente, o sea, fijo, porque creo que todos aportamos mucho a todo esto, ¿no? Creo que también las personas hasta heterosexuales aportan un poco. Por ejemplo, los actores que son heterosexuales, que se les asigna un papel homosexual o qué sé yo, un papel que no tiene nada que ver con su sexualidad, creo que también aportan mucho, ¿sabes? Porque tienden a aceptar que eso es parte de la vida, que eso es parte de una sociedad común. Y creo que a pesar que no están dentro del colectivo, siempre están aportando a nosotros y pueden también ser tomados como referentes. Saúl, pues no sé si será algo generacional, pero yo creo que mis referentes son personas que yo he conocido en mi día a día. No tengo un gran referente del mass media o de la política y demás, aunque sí que es cierto que, sobre todo por el lema de este año del orgullo, reivindicando la memoria y reivindicando a las personas que estaban ahí cuando no estábamos el resto, sí que es cierto que me empezó a interesar mucho, primero, ¿por qué desconocía la vida de todas estas personas porque obviamente hay políticos que conoces, pues Pedro Cerolos, sí, Carla Antonelli, sí, pero yo había, y he estado buscando a raíz de eso, pues Jordi Petit, Beatriz Jimeno, políticos que han luchado también por nuestros derechos y que no se les ha visibilizado nada. Y en este caso sí que me refiero en concreto a políticos, o no solo políticos, pero activistas por los derechos humanos y por los derechos LGTBI, porque sí que creo que si yo busco un referente, voy a buscar un referente en la lucha por mis derechos. A pesar de que me hace mucha ilusión que un futbolista, que una nadadora, que una actriz o que un cantante salgan del armario y se signifiquen como persona LGTBI, eso me hace ilusión como persona que se visibiliza. Pero no lo voy a tener o creo yo que no lo voy a tener como referente porque a mí que me va a generar referencia y que me va a ayudar a desarrollar mi trabajo en la lucha por los derechos LGTBI van a ser otras personas que han estado luchando ahí por ellos. Que obviamente desde la música, como comentaba el compañero, se puede luchar completamente, pero a mi nivel personal y como yo entiendo
lo que debería de ser un referente, pues sí que me ha ayudado mucho pues la campaña o el lema de este orgullo y el objetivo de este orgullo, porque me ha ayudado a conocer a potenciales referentes que pueda tener en el futuro, pero ahora mismo tampoco tenía ninguno. Una pregunta sí, porque quiero como abrir un melón controversial. Porque desde hace muchos años, con todas las temporadas del programa, etc., ha venido tomando mucho auge, pero ahora tiene muchas críticas también y las ha tenido por transfobia, etc. El tema de que RuPaul sea un gran referente o una cosa apoteósica en el colectivo LGBT, no sé, B, ¿qué les parece? A mí RuPaul no me gusta. Nunca lo he visto. No me llama la atención para nada. A mí me parece que si algo positivo podemos sacar es que normalizó la pluma. Eso sí. Entonces, la plumofobia es terrible y bueno, yo creo que aquí, no me dejarán mentir, la mayoría lo habrá vivido, ¿no? Bueno, sé gay, sé lesbiana, pero que no se te note. ¿Se os perdona? Se me nota y sí, ya. ¿Y qué más? Entonces yo creo que eso para las generaciones más jóvenes de bloggers, ¿sabes? De, bueno, personas que todavía se están construyendo, es un referente que, bueno, nos podrá gustar más o menos, pero pues hace eso, ¿no? Tiene ese puntazo que es normalizar la plumofobia. La plumofobia no, la pluma. Y quebrar un poco con pues otros referentes anteriores que a lo mejor son los que hemos vivido personas de mayor edad, que es la plumofobia constante, ¿no? Ese control social que siempre está ahí para que, bueno, no se te note aquello. Sí, creo que también pienso igual. A ver, en lo personal ese programa a mí tampoco no me gusta, no sé por qué. Pero me ha gustado que ha normalizado esa área, ¿sabes? Porque al final de cuentas era un área que sí se sabía que existía, pero se tenía como de un lado. Y creo que eso ha aportado muchísimo a que sea un poco más normalizado y visible. Es que yo creo que aquí estamos jugando otra vez un poco en el campo de lo ha normalizado y lo ha visibilizado o lo ha comercializado. Porque sí que es cierto que RuPaul lleva siendo famoso durante bastante tiempo y conocido en determinados círculos, pero ahora con Netflix, con el RuPaul Drag Race, se ha masificado, pero no sé, yo recuerdo, estaba viendo hace unos meses RuPaul en un bar y si cada vez que salía una drag racializada la gente bucheaba. Entonces quiero decir, estamos dando visibilidad, pero es que es un poco lo que volvía antes. ¿Visibilidad para qué? ¿Para quién? Al final se está cogiendo la cultura drag, que es una cultura que principalmente nace en las comunidades transracializadas de Estados Unidos. Sí, creo, vamos, que alguien me corrija si me equivoco. O la cultura del ball, del voguing y demás. Y lo está mercantilizando, comercializándolo masivamente, pero no creo yo de la forma correcta o que se transmita por lo menos. Y bueno, también, ¿qué le puedes pedir a un programa de televisión de ese tipo? O sea, no puedes pedirle lo que le puedes pedir a un colectivo de activistas. Vamos a ver, vamos a ubicarnos también un poco en lo que pensamos y cómo lo trasladamos, ¿no? Porque a veces queremos que un programa comercial de la televisión haga esto, aquello y tal, como si tuvieran un guión escrito por activistas, y no, o sea, es un guión escrito a través de lo que vende más, el Big Data y lo que te dé la gana, pero no a través de, no siempre tienen la influencia, ¿no? Hay unos que sí, se lo trabajan más y pues piden apoyo a personas que puedan trabajar esos temas, pero normalmente yo creo que lo que pasa es que es lo que vende más, que está de moda y vamos a masificarlo y venderlo, que esa es la problemática discutida anteriormente con el orgullo, ¿no? O sea, al final de cuentas, hasta dónde podemos llegar con esto y hasta dónde vamos a poner nuestras energías en algo de ese tipo. Adriana, para hilar, ¿desde dónde se está contando la memoria LGTBIQ? ¿Desde dónde? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es verdad que se ha estandarizado el imaginario sobre la lucha LGTBI, pero bueno, personas como yo y con las que yo trabajo, veo que sí hay muchos esfuerzos por visibilizar lo otro, ¿no? Esa subalternidad que está ahí siempre flotando y cada vez hay más
pues invitaciones, ¿no? También a dialogar, que eso pues cuenta mucho, porque si tú tienes una posición de poder, también tienes la posición de poder de invitar a dialogar. Y eso es lo que ha pasado este año en el Orgullo en España, que vino una compañera que es Mushe, del pueblo indígena zapoteca de Oaxaca, que es Amaranta Gómez Regalado, y la invitan a venir a dialogar, a hablar sobre esas otras posibilidades que no caen dentro de esas siglas. Entonces, yo creo que tampoco debemos ser sumamente, no sé, negativos en nuestras percepciones, porque eso es también silenciar lo que sí se está haciendo. Al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo por ver esas, aunque sea pequeñas cosas que van surgiendo, y continuar siendo aliados, ¿no? de otros movimientos, aunque no sea el mío propio, porque yo no me identifico como indígena, por ejemplo, sí que podemos ser aliados en esas luchas. Entonces yo creo que por ahí va, más que decir, bueno, no, todo es un caos, todo está muy mal. Eso pues nos lleva nada más a un sentimiento de derrota, ¿no? Y eso creo que no nos sirve. Adriana, cada vez vas aumentando una pregunta, siempre me coges en el guión, con lo cual me quedo descontextualizado, ya está. No, fenomenal, vamos a seguir hablando de memoria y sobre esa construcción de la memoria. Vamos a escuchar todas las opiniones y después precisamente nos vamos a centrar en los encuentros y desencuentros dentro de la memoria del colectivo, ¿no? Yo creo que es un punto clave. Empezamos, si quieres, por ti, hacemos la ronda rápida. No olvido que faltan tus referentes, que Manuel ha hecho una pregunta muy pertinente, pero claro, se nos han quedado en el cajón. Antes de cerrar, te escucharemos ahí, por favor. ¿Podemos empezar por allá? Vale, sí, por supuesto. Aquí si hay alguien que pasa palabras, se puede. Es un Saúl que lo veo... Sí, solo para ver si he entendido bien. ¿Quieres que hablemos de la memoria, pero en qué sentido? ¿De cómo la importancia que...? No, ¿desde dónde se está contando? Ah, ¿desde dónde se está contando? Sí, esa es la clave. A ver. No te preocupes, ¿eh? No. Es que me parece un tema muy interesante y muy complejo. Y además, porque es que sinceramente yo creo que desde la forma en la que yo percibo, o que yo puedo percibir las narrativas o el discurso generalizado sobre, en concreto, la memoria LGTBI, del colectivo, me falta un poco de capacidad para enterarme y pillar bien cuándo se está ignorando a personas del colectivo que son racializadas, cuándo se está ignorando a personas trans, que yo poco a poco lo voy captando, vamos, y lo voy trabajando, pero yo como hombre cis, blanco, de clase media, pero media bastante bien, vamos, todavía estos privilegios me marcan. Entonces, yo creo que, sinceramente, a pesar de que ahora mismo pues sí que se está haciendo un poco de trabajo por visibilizar y por recordar y dar voz a los discursos y las narrativas de minorías dentro del colectivo LGTBI que han sido silenciadas, todavía creo que hace falta muchísimo para hacer, y que ahora mismo la historia que está contando principalmente es la historia gay y de los derechos de los gays y de los hombres homosexuales, no de los hombres cis homosexuales, perdón, y blancos. Y no hay prácticamente a nivel masivo o a nivel común un esfuerzo general de la sociedad por reivindicar y por querer conocer y por querer hacer memoria y conseguir verdad sobre las experiencias y sobre lo vivido por el resto de las letras y los que no están dentro de las letras. Yo quisiera decir algo al respecto. Yo creo que por eso se habla muchísimo últimamente de cómo las luchas de los movimientos sociales no pueden ir separadas. ¿Por qué? Porque si algo, por ejemplo, podemos aportar a lo que acabas de decir, es la interseccionalidad, que viene precisamente desde los feminismos. Digo los feminismos porque no hay uno solo. Entonces, ese tipo de prácticas, ¿no? de pensar y repensar nuestras luchas es necesario, y es necesario dialogarlas con otros. Entonces, es prácticamente imposible pensar desde tu mismo lugar. Te tienes que mover 360 para ver lo que está ocurriendo con otros movimientos sociales y poder
pues traer, ¿no?, a la lucha de los derechos de la diversidad sexual y de identidad de género otros discursos que no son contrarios, no son al lado, no son separados, porque la sociedad está en convivencia. Entonces, claro, para entendernos en este diálogo tenemos que mirar para los otros lados. Entonces, si lo que pretendemos es, esta es mi lucha, aquí me voy a quedar, pues va a ser muy difícil. Entonces, por eso hay que estar tirando de todos lados y construyendo conjuntamente, ¿no? Porque las diversidades, más allá de las sexoafectivas, están las muchas otras, ¿no?, y que conviven en los cuerpos. Los cuerpos no son ajenos, o sea, no es que yo soy negra y la otra es lesbiana, no, soy negra y soy lesbiana en este mismo cuerpo. Entonces, claro, identificar que nuestras luchas también tienen un cuerpo, eso es necesario. Entonces, como se dice, ¿no?, en América Latina, mi cuerpo, mi territorio. Entonces, eso es significativo en el plano de vivencia. Entonces, por eso tenemos que pensarlo también a la luz de la interseccionalidad, del antirracismo, etc. Efectivamente, yo estaba pensando en lo que ocurrió hace 2 o 3 años con la película, bueno, fatal, no, lo siguiente, que se hizo sobre Stonewall, en la que el protagonismo lo tenía todo, un hombre cis, gay, blanco, privilegiado, en todos los aspectos, y fatal, ¿no? Y pienso que eso es lo que ha ocurrido. No desde hace demasiado tiempo es que se toma en cuenta Marsha, Silvia, etcétera, mujeres trans, racializadas, travesti, marica, pluma, tope, etcétera. Es cierto, por supuesto, la acotación que hiciste, que esto no comienza en Stonewall, ni muchísimo menos, cientos de años y de culturas detrás, ya existía diversidad sexual y de género, pero desde mi punto de vista eso es lo que se ha masificado, entre comillas. O sea, como que comenzó allí, y este año que fueron los que se cumplen los 50, fue como todo gira alrededor de esto, como si estuviese comenzado allí. Por supuesto que no. Un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Desde dónde percibo yo que se ha construido o intentado construir la memoria? Hace falta tirar mucho más atrás. Es verdad que eso fue un paso, un milestone, o sea, un paso muy importante, pero habría que revisar. O sea, habría que revisar, así como se ha intentado hacer en España con el año temático del orgullo. Pero pienso que ahí está. O sea, al menos para quien se interese un poco de dónde viene todo esto, de lo que está fijado, percibo yo, es ese momento. Stonewall Riots, y ahí estamos. Hanser. Es que estoy un poquito perdido. Sí, es que escucho y la cabeza te da vuelta. Sí, me da millones de vueltas. A ver, es que hasta cierto punto soy bastante nuevo, la verdad que sí, lo tengo que confesar, soy bastante nuevo en esto de estarme informando mucho. Pero ¿desde dónde pienso yo que la memoria? A ver, es que a ver, lo de Stonewall yo me acabo de enterar quizás hace como 2 meses, ¿verdad? Nos habló Gemma, creo. Pero de manera personal, que tenga memoria... Ay, es que no sé, tal vez suena muy egoísta, pero lo siento solo desde mi punto, desde que yo era niño. O sea, sí, o sea, de ahí empieza de ahí siento la lucha porque antes no tenía mucho acceso a este tipo de información porque, o sea, vengo de una zona muy religiosa, muy de donde esta información no llega tan fácilmente. Entonces, y si veía algo en la calle, no lo miré, o sea, no tenés que ver eso. Entonces, estaba como así, como ciego, y hasta hace muy poco fue que logré ver la luz. Entonces, pero sí, de manera interna yo ya sentía una lucha personal. Entonces, yo sentía desde niño que había algo diferente y que tenía que hacerlo. Entonces, tengo 28, entonces tal vez como unos 26, 25 años. O sea, quizás esa es mi memoria. La hago desde mí porque me tocó batallar con mi familia. Entonces, desde ahí lo llevo. Me da mucho la atención lo que dices, Hanfer, porque de hecho por eso fue que dije que empiecen desde ya. Porque yo estaba tratando de hacer memoria, ir back on time y eso. Y es que, no sé, creo que la zona en que más está en una burbuja de toda América creo que es Centroamérica. Porque a mí me pasaba lo mismo, o sea, en El Salvador, o sea, temas sobre homosexualidad estaban básicamente, o sea, no existían.
Y yo realmente me di cuenta de lo de Stonewall hasta que vine acá a España. Yo no sabía nada de eso. Y no era porque quizás no me interesase, porque quizás en ese punto que uno comienza a descubrir la real identidad, trata como de buscar esos inicios, ¿no? Cómo empieza todo. Pero no sé, como realmente esos temas son un tabú, son temas de muerte, por decirlo así, son temas que va contra lo que la sociedad realmente quiere o se envuelve, están realmente invisibles y no... Es difícil tocarlos con alguien. Es muy, muy difícil. Porque aparte culturalmente nos queda lejos. Exacto. O tener también ese grupo social con quien compartir ese tipo de temas tampoco es tan fácil. Porque esos grupos sociales realmente no son parte de la sociedad de nuestros países. Y no sé, trato de hacer memoria y realmente que yo me di cuenta de lo de Stonewall hasta que vine a España y si hablamos de Silvia y de yo hasta ahora que la están mencionando. Yo antes de conocerte Stonewall, lo único que yo había escuchado y porque lo vi en la televisión fue lo que pasó en Orlando, creo que fue, que hubo una masacre. Entonces ahí yo como que desperté un poquito más y quise, pero al mismo tiempo como dicen, o sea, como que estamos dentro de esta botella y difícilmente algo va a entrar. Pues hay un asunto, la ausencia de referentes en nuestros países. Sí. Por eso digo, culturalmente nos queda lejos Stonewall porque no está a la mano, no está en nuestro contexto. Exacto. Y tampoco bueno, a lo mejor un tiempo atrás no habían esas construcciones todavía desde lo propio. Entonces eso es fundamental porque claro, si no todo te queda tan lejos que dices, bueno, es que yo ni soy parte de eso. Claro. La lucha tiene que ser también global. Sí, totalmente. Y retomando lo que estábamos hablando al principio sobre cómo habíamos percibido el orgullo y tal, con esto de las empresas que hacen publicidad. Yo sí comparto hasta cierto punto lo que ustedes dijeron, pero a mí me parece también muy bien que traten de hacer esto un poco más visible, por ejemplo, para los países que no tienen este tipo de visibilidad en las marcas. Porque el otro día estábamos hablando con mi compañero de piso, que trabaja en una aerolínea, y la aerolínea había estado haciendo publicidad y todo eso. Entonces, como gente de Latinoamérica usa esa aerolínea, pues se daba cuenta de que realmente se estaba viendo el orgullo. Y si esta compañía no hubiese hecho ese tipo de publicidad, pues es que creo que tampoco se hubieran dado cuenta que en una parte del mundo o que en varias partes del mundo se estaba celebrando esto. Y me contaba que muchísima gente estaba comentando cosas de odio y tal, que no sé qué, pero es que al final de cuentas hay que hacer que la gente se incomode para que lo termine aceptando. Y si la publicidad aporta un poco a esto, pues yo por mí que se haga la publicidad que se tenga que hacer. Sí, pero sin que se pierda la lucha en el camino, porque con el feminismo pasa lo mismo. Claro. Y ahora hay un montón de personas que creen que feminismo es una identidad, feminista es una identidad, y no. Feminismo es una lucha, es un proceso de conquista de derechos, de retrocesos también, de estira y afloja. Entonces, cuando alguien viene y me dice, no, es que yo soy muy feminista, ajá, mira mi camiseta, me compré el libro de no sé quién, ¿lo has leído para empezar? ¿Y qué estás haciendo tú en tu día a día para que esto cambie? No da solamente con citar 50 nombres de investigadores sobre un tema para decir que tú eres tal. Eso, bueno, ya si tú te quieres llamar, muy bien, pero yo creo que la cosa no va tanto por ahí. Entonces, también es vaciar el discurso a través pues de este tipo de mecanismos de mercado es también un poco peligroso, ¿no? Porque entonces nos perdemos en lo que queremos decir o ya ni decimos nada porque creemos que, bueno, como lo están haciendo las marcas y ya todos están de arcoíris, ya avanzamos en derechos. Luego ves la política pública y dices, uy, ¿qué pasa aquí? Bueno, madre mía, se han ido acumulando temáticas sobre temáticas. Hemos abierto una serie de capas súper interesantes, porque además, evidentemente, el conocimiento está interrelacionado. Vamos a cerrar con dos preguntas. Una es precisamente, resulta curioso, ¿seríamos capaces de encontrar algún referente del que nos podamos apropiar? Y yo ahí a lo mejor separo la parte ibero de Latinoamérica. ¿Alguien aquí en la mesa puede poner sobre la mesa, más allá de lo que hemos hablado ya, algún referente que pudiera servir de ilustración de referente y que podríamos
Como en cuanto a una persona, por ejemplo. Persona o hito histórico, yo creo que también nos podría... Difícil, porque depende de qué estás pensando, ¿no? Por ejemplo, a mí si me preguntas un referente actual en la lucha por las diversidades son las identidades no binarias indígenas. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte es el campo de estudios donde yo me muevo, mi campo de trabajo y las personas con las que estoy empezando a construir una otra memoria, una memoria no alternativa, pero paralela a esa memoria de la que hablábamos antes. Entonces, para mí, esas personas son un gran referente porque aparte no la tienen fácil, o sea, no es suficiente con decir, bueno, como existen los dos espíritus en tu cultura, ya todo el mundo te acepta, para nada, porque encima tienes no solamente el hecho de habitar un cuerpo diverso y tener pues unas formas de vida también diversas, sino que también corporalmente la diversidad está gritando. Entonces eso es muy difícil de poner en un contexto mucho más amplio que la propia comunidad, donde eso, bueno, puede tener mayor o menor aceptación. Entonces para mí esas personas son referentes totales, porque, bueno, habla de una lucha que también es una lucha hasta cierto punto solitaria si lo conectamos con otros movimientos sociales, y que, bueno, siguen ahí, ¿no? Y el hecho de que yo hable de eso es porque están ahí resistiendo desde antes de Stonewall. Bastante antes. Bastante. Y yo no sé, yo creo que también, partiendo de esto, quizás podríamos incluso intentar resignificar el concepto de referente y no querer buscar a altas personalidades, sino que ver el referente en las personas, no privadas, pero en los individuos de a pie de calle o de las comunidades que luchan por sus derechos y que luchan por hacerse visibles. Y entonces no es tanto apropiarnos o utilizar o pensar en una persona que ha conseguido X logros, sino ver e intentar dar voz y trabajar por hacer visible a determinadas personas, a determinadas historias. Que eso es una tendencia también, ¿no? En todos los movimientos sociales la gente intenta, bueno, lo que decía antes, voy a citar a 10 personas aquí rápidamente para que vean que sí sé el tema. Perdona, pero hay gente que tiene esa vivencia y ni siquiera puede citar un solo libro de X cosa. ¿Y por qué olvidamos la lucha colectiva? Si al final de cuentas todo lo que logramos, lo logramos colectivamente, bajemos un poco el pedestal en todos los sentidos, en el activismo, en la academia también, que eso es, para mí me parece un poco una enfermedad, ¿no? O sea, el intentar siempre posicionar en un pedestal cada vez más alto a ciertas personas, olvidando que esas personas no llegaron ahí solas. O sea, esas personas tienen un contexto histórico, están situadas, tomaron de muchos referentes del propio movimiento social que pertenecen y eso se nos olvida. Entonces, pues hablamos, ¿no?, de personas únicas que también, bueno, está muy bien saber de sus vidas y lo que sea, pero no olvidemos que todo eso está situado. Se me vienen a la mente dos ahora autores españoles en el tema academia, ¿no?, que ha sido como muy efervescente. Se me ocurren dos cosas para responderte. Para mí, personalmente, el testimonio directo es muy importante, ¿vale? O clave, si se quiere. Entonces, personas que han huido, o sea, que he conocido o tenido la oportunidad de hablar con ellos, que han huido de sus países por motivo de su orientación sexual e identidad de género, sea de Rusia, sea de Centroamérica, de Sudamérica, de países árabes, de donde sea. Son, bueno, pues anónimos, nadie les conoce, nadie sabe sus nombres, incluso a veces ni siquiera sus caras, pero, o sea, todo el bagaje, toda la experiencia que tienen estas personas o que viven estas personas, a ver, los últimos datos de ILGA, aunque son mejorables, ahora te comento un poquito más, que están los 77 países y los 11 que en solo 6 realmente se ejecuta, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces las personas que hemos huido por estos motivos, para mí son referentes. ¿Vale? Y mientras más voy conociendo y voy investigando, sobre todo cuando no es el Sudamérica al menos, ¿no? Porque Centroamérica parece mentira, Venezuela estamos muy cerca, pero somos como dos totalmente distintas, es increíble. Eso por una parte. Y luego, a nivel de fenómeno, para mí, cuando cada país de Latinoamérica, Caribe,
consigue alguna de las legislaciones, ¿vale? O sea, avanza en legislación, pero sobre todo, y creo que esto 1 o 2, si no me equivoco, consigue el principio de autodeterminación de género, eso para mí es como apoteósico, ¿vale? O sea, la legislación en general, pero o sea, cuando consiguen que haya principio de autodeterminación, para mí es como wow, que ocurre en algunos de los países de mi región, ¿vale? Como fenómeno, por escapar de personas super too much, autores o políticos, activistas. Y no puedo cerrar con una pregunta solo. Esta es la pregunta de la anterior. ¿Cómo se construye la memoria? No sé si queréis que tengamos otro podcast para hablar sobre esto en particular. A lo mejor sí, es interesante. Os invitamos a una segunda sesión porque esa es la clave y por eso veníamos debatiendo. Y os voy a preguntar la tramposa de cierre, que es difícil, evidentemente, y que no sé cómo vais a responder. Pero os voy a pedir una definición del colectivo LGTBI, cada una de las partes, como que nadie se sienta obligado. Podéis Yo pasar sí palabra. tengo más o menos algo que quiero decir acerca de eso. Y es de que, a ver, tal vez no es algo que lo pensaba antes, pero sí lo escuché y luego me quedó así como bien dentro. Yo pienso que no nos deberíamos de llamar colectivo, porque eso nos separa y nos aísla del resto. Y es por eso de que el resto de las personas piensan que somos diferentes, porque nosotros mismos nos hacemos llamar diferentes. Entonces, al hacer un colectivo es como que todo esto es un grupo y aquí está otro. Entonces, no, nosotros estamos aquí dentro también. Entonces, si todos al final nos vemos igual, no haremos de ser un colectivo, simplemente seres humanos. Al inicio también me quedé con eso me regreso a cuando vimos el primer video acerca de las palabras que a veces yo decía, soy un cochón feliz, y al final después yo me quedé y yo me arrepiento de haber dicho lo que dije. Sí, la verdad que te lo digo, me arrepiento, no, soy un ser humano feliz. Sí, no sé, eso es lo que pienso acerca de estas siglas que utilizamos, que yo sé que son muy necesarias, pero que, no sé, ese es mi pensamiento. Creo que eso es la eterna discusión sobre igualdad o diferencia, ¿no? Sí. Que dices, bueno, para unas cosas la igualdad y para otras sí que hay que reivindicar la diferencia, porque si no es imposible de ver, porque parece todo tan homogéneo que dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que estás defendiendo? Define. Y hay que hacerlo un poco, porque si no, ¿cómo hacemos política pública, por ejemplo? Entonces, pero eso también da para otro podcast. Pero... y que también podemos ir atrás y atrás. Yo siempre he tenido ese tándem ahí con la teoría queer, etcétera, la no etiqueta. Pero bueno, efectivamente para hacer política pública hace falta, incluso activismo hace falta. Y bueno, a veces me pone un poco nervioso que las siglas van aumentando al punto de que ya, en plan gracioso, yo mismo termino todas las siglas con X, Y, Z, no por nada malo, sino que digo, ya esto es impronunciable, porque ya incluso hasta la I, LGTBI-fobia, LGTBI-fóbico, cuesta, o sea, si nos cuesta, o me cuesta a mí, con todos los años de activismo, incluso para una persona que lo lee en prensa, que no sabe de tal. Bueno, ahora lo resolvieron con el más, ¿no? Ahí Con cabemos más, todos sí, los que no eso es. somos ni lesbianas, ni gays, ni trans, ni intersex, Eso ni es. queer, ni asexuales. Ahí... Y así podemos tener otro podcast también. Porque hablaba, por ejemplo, ¿no? Antes de las identidades no binarias en el mundo indígena, bueno, las identidades binarias también, pero que son de la diversidad sexoafectiva. Dices, bueno, ¿y esas que las sumamos todas así hasta llenar la pared de letras o cómo? Entonces, claro, a veces necesitamos un término paraguas para cubrir todo, pero pensarlo de manera que no invisibilice. Entonces yo, por ejemplo, cuando doy clases sobre esto, hablo de las diversidades de género y sexoafectivas, porque eso, bueno, me da un paraguas para abarcar varios temas, hablar de lo que más se conoce, ¿no? Como derechos LGTBI al uso, y hablar de los derechos de otras identidades que aparte están permeadas por una otra serie de derechos, como en el caso de los pueblos indígenas, y ahí hacer combinaciones, porque si no, digo, bueno, cuando yo termine de explicar todas las siglas y todas las identidades habidas y por haber, ya se me fueron 2 horas de clase. Total. Así es. Una cuestión, ¿no? Un aporte, y que me viene por la cuestión no binaria. En el último estudio a nivel europeo de Transgender Europe,
con una muestra bastante grande. España participó, por supuesto, el 36 o 39, si no me equivoco, vamos a poner 36 para no irme por arriba, de las personas trans de la muestra se identificaron como personas trans no binarias. Entonces, respondiendo un poquito a cómo construimos la memoria, estas cosas que ya existían, porque desde luego ya existían, estas identidades, pero que ahora son más visibles y que en la calle uno sabe, o sea, yo lo siento, lo percibo, tenemos que ir reseñando, o sea, tenemos que ir apuntando, o sea, haciendo apuntes de cómo poco a poco, y lo voy viendo más en personas jóvenes, etcétera, etcétera. No quiero decir salir del armario, pero bueno, son más visibles, etcétera. Entonces, si tenemos una forma distinta de hacer las cosas, de cómo se ha hecho de 50 años para acá, tomando en cuenta otras realidades, ser una persona racializada, ser una persona indígena, ser, bueno, a ver, distintas, podemos hacerlo de otra forma, bastante más inclusiva, más ancha, amplia, si se quiere, y no el estándar de país desarrollado, de persona, bueno, con cierto poder adquisitivo, cierto color de piel, bla, 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 y que eso a través de redes sociales, más media, producciones, televisión, etcétera, etcétera, sea el de facto, ¿no? Y creo que un punto ahí acabas de mencionar, ¿no? El informe de ILGA y bueno, otros que hay de otras organizaciones. Creo que cómo se debería empezar a construir memoria también va por desde el punto de vista qué es lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, nosotros podemos hablar de todas las diversidades, lo que tú quieras, pero desde el punto de vista del agresor hay una perspectiva. Entonces, ¿por qué matan a la gente? Por ejemplo, que dices, bueno, a veces hablamos de los grandes temas y los más, que no es el día a día para muchos, pero hablamos de esos temas para ver de dónde viene. ¿Cuál es la razón por la que las mujeres trans son asesinadas, por ejemplo? Y ahí ir indagando, ¿no? Porque, claro, no puedes solamente ver el lado donde, bueno, más o menos está resuelto y discutido, sino qué es lo que está pensando aquel grupo o, bueno, parte de la sociedad que sigue machacándonos. Entonces, eso también es una forma, ¿no? de rescatarnos como memoria. No podemos hablar solamente de lo bonito, sino cómo vamos a resolver el porqué de la lucha de derechos humanos. El porqué de la lucha son esas cosas, ¿no? Esas agresiones, esa negación de las identidades a través de pues, muchísimos mecanismos, como puede ser un delito de odio, como también, pues no sé, una negación de un puesto de trabajo. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Es el porqué. O sea, hay que centrar también esa lucha y construir desde la lucha. O sea, no solamente desde el imaginario de lo que nos gustaría. Cuidado, atención a la cantidad de transfeminicidios que ocurren en nuestra región, en Latinoamérica, Caribe, Y los que no tienen cifras, porque, claro, una cosa siempre se dice, bueno, Brasil, México, Colombia, en general son los que tienen más cifras, claro, son los que también tienen organizaciones que recogen datos y que tienen legislaciones que te permiten tener esa otra mirada, porque si no, bueno, tienes, no sé, todos los países del sudeste asiático, donde eso es el pan de cada día, pero claro, las organizaciones están debilitadas por muchísimas razones dependiendo del país, o simplemente no hay generación de datos. Entonces no es que no ocurra, sino que está infrarregistrado. Incluso en Venezuela. En Venezuela no está tipificado un delito de odio, con lo cual no hay registro oficial. Y luego el tratamiento que hacen los medios, ni hablar. No sé si hay alguna otra pregunta, pero me gustaría preguntarle al compañero, quizás le ponga un compromiso, o a los dos, y quizás le ponga un compromiso, y no desde un punto de vista paternalista, ni muchísimo menos, ¿vale? O sea, cero ese rollo, porque nada que ver nada. O sea, como españoles, ¿no? Sabía que iba a ir por ahí. Sí. ¿Cómo, no recomendación, porque iría por paternalista, pero si tuviesen la oportunidad de ir, ¿no? O sea, ir, visitar los distintos países, conociendo la realidad, ¿cómo aportarían? O sea, ¿qué harían? ¿Qué cuestión mostrarían? Oye, quizás a nosotros nos ha ido bien con esto, ¿por qué no prueban un poquito esta técnica o algo así? Cuidado, ¿no? Porque no quiero caer en nosotros lo hacemos bien, nosotros lo hacemos mejor, nosotros somos aquí guay Paraguay. No. Pero, ¿qué compartirían? O sea, de lo que ha ocurrido en España en concreto, no en Europa, en España, ¿qué compartirían con Latinoamérica? Es que yo creo que en España tampoco los cambios que hemos tenido a nivel legislativo, por ejemplo,
no han sido cambios aceptados. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, es que ahora mismo me está viniendo el matrimonio igualitario en 2005 con Zapatero, la sociedad civil polarizada, la Iglesia en contra, el conservadurismo en contra. Entonces no es, quiero decir, al final no es dar un consejo de, pues nosotros hicimos así, escribimos esto de esta forma y entonces yo creo que puede funcionar y puede colar en cualquier sitio, sino que es desde mi juventud, que yo tengo 25 años, llevo muy poco tiempo en el activismo y espero llevar mucho más dentro de, en plan, seguir hacia adelante. Pero yo creo que, quizás, no creo que esté respondiendo a tu pregunta, vamos, pero es que tampoco se me ocurre cómo podría responderla. Pero yo creo que lo importante es estar preparado para luchar por lo que nosotros creemos que es bueno y por los derechos que creemos que merecemos. Entonces, por mucho que... Porque es que aquí el camino, con nuestros más y con nuestros menos, porque obviamente en España hay, pues, actualmente, pues, a nivel de cifras globales, pues hay menos asesinatos por porcentaje, menos violencia contra el colectivo LGTBI en porcentaje y demás. Entonces, hemos recibido odio, en plan, el colectivo ha avanzado a trancas y barrancas y sigue avanzando, porque sí se puede ver en la prensa diariamente. Pues mantenerse firme, entiendo, y luchar dejándose la piel, los dientes, todo por seguir avanzando. Yo creo que, y me corrijo, no solo luchar, sino también educar y enseñar. Y no educar desde yo te enseño o yo te adoctrino, entre comillas, como ahora se está poniendo todo en boga, que la gente cuestiona que se adoctrine en temas de derechos humanos. Como si eso fuera posible, sino enseñar a personas, pues no sé, vosotros comentabais que no habéis visto realidades porque por vuestros contextos pues estabais pues más ciegos a temática LGTBI, a las vidas LGTBI en vuestros países. Pues yo creo que mucho es eso, ayudar a generaciones, y no solo jóvenes, sino también adultas, a ver las vivencias que discurren paralelas a ellos y que pues por las circunstancias del mundo en el que vivimos pues ni podemos verlas ni muchas veces, a pesar de que estén delante, las observamos. O no, o sea, abro un poco más la pregunta, ¿o qué no? O la volteamos, ¿qué puede enseñar el sur global Sí. al norte global? Mucho, totalmente. Porque vamos, también eso, ¿no? Y aquí hay sur también. Entonces no es lo mismo ser una lesbiana en Madrid que serlo en un pueblo de 600 habitantes de Extremadura, por ejemplo. Entonces eso también es sur ser migrante aquí. Hay muchas experiencias, entonces claro, si nos centramos en solo los que tienen pasaporte español, pues nos perdemos un poquito. Última... Se me ocurría algo, ¿no? Con esto. ¿No quieres acabar? Si es que yo sabía que esto iba a pasar. Total. No, sí, una cosa como muy graciosa. Esta idea, ¿no? De quizás mostrar, ¿no? O sea, mostrar qué hay, qué ocurre fuera de mi pueblo, de mi región, o sea, de mi país, de mi región, etcétera, etcétera. Se me ocurría como una especie de pack. Hoy en día sería un pendrive, vamos, porque ya está, no hace falta una caja, con una cantidad de, bueno, pues de textos documentales o lo más accesible para las personas y en su idioma traducido, que permite hacer eso. Sería genial, ¿no? Para mostrar. Yo creo que eso se llama muy bien elegido. Un poco internet. Pero cuidado con el internet porque no siempre hay acceso. Que lo digo en el sentido de que ahora mismo, incluso en los lugares donde hay acceso a todo el conocimiento del mundo, hay que luego pagando publicidad y anuncios pues se le da más visibilidad a uno y a otro, no se lee y no se ve, primero porque no nos educan en querer conocer, en querer criticar, deconstruir, aprender, y por otro lado porque en la sociedad de alto consumo capitalista tú te ves sepultado por tanta información que al final decides voluntariamente desinformarte. Entonces, me parece muy interesante, pero al final yo creo que ofreciendo un gran bloque de información para que la gente lo leyera, al final solo iba a leer la gente que realmente estuviera interesada. Entonces sería como un poco un círculo vicioso, aunque en realidad pues, la gente que estuviera interesada aprendería mucho, y pues, que obviamente también sería bueno, pero no sé. Pero bueno, tampoco dejar de ver que este espacio, por ejemplo, aquí,
Es maravilloso porque hemos dialogado desde diferentes perspectivas y pues es cada vez más diverso, ¿no? A lo mejor hace 5 años yo no estaría sentada aquí, serían solo ustedes. No me dejarán mentir. Entonces, ese solo hecho, y aquí no todos somos españoles, entonces eso no podemos dejar de verlo. A veces ponemos la imaginación muy, muy lejana, ¿no? Y dejamos de ver lo que tenemos ahora, en este momento, y cómo construimos los espacios. Y también desde la lucha. Tú cuando organizas una conferencia, pues intentas que tu mesa sea lo más diversa posible. O cuando, bueno, haces cualquier acción desde el activismo, tienes que cuidar eso. Porque si crees que nada más deben venir los que ya están enterados, pues no estamos haciendo el esfuerzo necesario para que esa información se filtre. Que es mucho más rico hacer este tipo de diálogos que leerte 30 documentos. Y aparte porque no tenemos tiempo. Esta vida neoliberal. Es esto, mira, os voy a leer lo que tenía puesto a continuación. Ya escrito, ¿eh? Bueno, se nos ha ido muchísimo el tiempo. Eso está por escrito. Ya intuíamos que esto iba a suceder, pero bueno, hay muchas temáticas encima de la mesa. Yo os invito a que este espacio no desaparezca. Es decir, invitamos no solo a mantenerlo, sino a ampliar. Incluso podemos trabajar de manera colaborativa en el espacio de comunicación para tener, pues eso, una generación de un relato consolidado tanto hacia adelante como hacia atrás para poder investigar en profundidad y que haya esta conexión que en realidad es la intención final o la misión que creemos que tenemos que tener como organismo internacional, ¿no? No sé si queréis hacer un turno de palabras de cierre o solo llevamos 1 hora y 12 minutos, así que si queréis, este es vuestro momento. Pues a mí me gustaría expresar que me alegra muchísimo que un organismo como el OIJ tenga este tipo de espacios porque, bueno, yo aquí he venido no solamente hablando de esta temática que es ahora, sino anteriormente, y le decía a Ciara, hemos estado con compañeros que son activistas, bueno, líderes y lideresas indígenas de América Latina dialogando aquí. Y bueno, viendo qué espacios se pueden abrir. Entonces yo creo que eso es un recurso sumamente rico y se agradece, ¿no? Que estén estos espacios que nos pueden parecer a veces pequeños o muy aislados, pero es precisamente desde aquí, ¿no? Que podemos empezar a crecer esas nuevas ideas. Entonces tampoco es una cuestión muy común en España, o al menos lo que yo he visto en Madrid, que los espacios sean sumamente abiertos, entonces eso se agradece un montón porque, bueno, aquí es donde reconocemos que España es diversa, ¿no? Y estamos aquí. Igual esta es la buena práctica. Replicarla como ha hecho, por ejemplo, Amnistía con su programa Diversas, con X, en países de Latinoamérica. Toca hablar con Amnistía, ya. Te he visto la risa. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos también por la participación de Pamela, que no ha podido estar hoy aquí, pero intentaremos integrar también para ampliar de nuevo las perspectivas. Quedamos conectadas, intentemos incluso generar como un plan de trabajo cerrado. Y este podcast termina aquí, es una lástima, de verdad, yo me tiraría horas. Pero bueno, y no sé, Ana, ¿te despides tú a los invitados? No sé, ¿qué te ha parecido? Me he apuntado como 1000 pequeñas notas porque ha sido súper interesante y no sé, o sea, a ver, es que hay muchas cosas que se han hablado y que se han intuido sobre lo que decíais que me parece que merece la pena mentar un poco. Lo primero que me he apuntado, que era cuando estabais hablando sobre la manifestación del Orgullo este año, me he hecho aquí una pequeña nota porque me he puesto la fragilidad de lo conseguido, porque además es como que se habla de la perspectiva desde diferentes países, desde diferentes sitios. Mi visión, por ejemplo, que es desde Madrid, es muy fácil. O sea, yo tengo una sensación que es que cuando la sociedad avanza, una vez que la sociedad aprende algo, parece que es difícil ir hacia atrás, pero no, es muy sencillo y por ejemplo, lo que comentabas tú ahora, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España, sí que es verdad que hubo mucha oposición, que durante unos años ha parecido que la sociedad de repente ya lo aceptaba, ya no había ninguna controversia
y no, o sea, y de repente ha vuelto de un día para otro y está ahí y es muy frágil. Entonces me parece muy importante la idea de seguir defendiendo incluso cuando parece que está todo hecho y que, bueno, todo hecho no, queda muchísimo, pero cuando parece que ya se han dado grandes pasos, seguir ahí al pie del cañón. Y luego también habéis hablado mucho sobre la apropiación de la bandera como marca, como marketing, y ahí hay como dos cosas que por un lado es verdad que hay que cuidar mucho el mensaje que llega cuando se usa una bandera como marca, pero también, por ejemplo, cuando ellos han hablado de la falta de referencias y la falta de apertura que a lo mejor teníais en el entorno en el que habéis crecido, sí que también es importante, bueno, no sé si importante es la palabra, pero sí que es verdad lo que has contado del avión, ¿no? Es que de repente te llegue una información por un cauce diferente y una vez que tú ya te puedes meter en esa idea y en ese colectivo y empiezas a investigar, ahí vas a ver que hay personas activistas, que hay más movimientos, que hay más gente que a lo mejor está al lado tuyo y no veías que se interesan y que buscan las mismas cosas y que se están buscando también a sí mismos, y me parece súper interesante un poco el doble rasero, porque es verdad que frivolizar con algo para sacar dinero es muy fácil y qué bien, y esta semana estamos todos con el orgullo y no pasa nada y vamos a vender todo, pero por otro lado sí que es verdad que es una puerta a mucha gente que a lo mejor no. O sea, por ejemplo, desde mi perspectiva es lo que os digo, yo hablo desde Madrid y a lo mejor no es tan fácil. O sea, para mí es muy fácil decir, joder, el orgullo, ¿cómo no lo voy a conocer? Pues igual si he crecido en El Salvador es mucho más difícil, sí, ¿sabes? Entonces es algo a tener en cuenta y bueno, ahí está un poco lo bueno y lo malo de la globalización, que también viene un poco con lo que hablabais de los referentes, que hay lo bueno y lo malo de buscar referentes, ¿sabes? Porque cuando, por ejemplo, el referente es que te llegue una canción, que es una canción de un artista total, o sea, muy global, una artista americana, blanca, ¿sabes? O sea, sí, pero es que es el mensaje que te ha llegado, es el que ha tenido la oportunidad de abrir las puertas de tu casa. Entonces, sí que me parece una puerta, y lo que me parece es que no hay que dejar nunca de investigar y de adentrarse para que Lady Gaga sea una puerta para que finalmente te conectes con Adriana y hables de los pueblos indígenas y de las diferentes percepciones de género, y me parece súper interesante. Y nada, y me quedo con la idea de resignificar los referentes, que también habéis hablado mucho, que por un lado está muy bien tener referentes como, por ejemplo, hablabas tú de Pedro Cerolo, es una persona que ha luchado mucho, que ha sido muy visible como persona, pero que referente es un colectivo también y son organizaciones, y a lo mejor referente es tu vecino que ha estado ahí y al que tú has visto luchar y no sale en ningún cartel ni está en ningún partido político, pero a ti te ha llegado porque forma parte de tu vida. Y nada. Yo estaba apuntando cosas. Interven la próxima vez, habla, conversa. Lo he intentado, pero es que era tan interesante que no quería ni meterme. Bueno, pues ahora sí, vamos a despedirnos. Habitualmente nos acompaña Ruth Vargas. Si ahora te quieres atrever a hacer un cierre en directo la próxima vez, esto vamos a hacer un corta y pega. Ruth estará sumada a este podcast en vivo. ¿Sabías que hay un tratado internacional centrado específicamente en las personas jóvenes? Recoge derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Una norma legal de obligatorio cumplimiento para los estados que la han ratificado y que recientemente se ha actualizado mediante el protocolo adicional. ¿Quieres saber más? Entra en www.oij.org. Tenemos hoy aquí, sí, a Ruth Vargas. La que falta hoy es Ana Belén Palmeiro, que te va a hacer una presentación solemne. Nos vamos a quedar con esa indicación de que Ruth es nuestra, vamos a decir, voz de la conciencia, y que de alguna manera va a cerrar con una reflexión sobre todo lo que ha pasado hoy aquí en este podcast. Bienvenida, Ruth. Gracias, Iván. Qué bueno estar de nuevo acá en nuestro segundo podcast.
Como siempre, no voy a tratar como de traer todo lo que pasó en la conversación porque fue muchísimo y fue muy rico y vale la pena que se escuche con mucha atención, sino más bien justo como traer algunos puntos que quisiera que se quedaran como grabados en nuestras cabezas. Así que empecemos por el principio. O sea, lo primero sería decir que la memoria, que es digamos, el centro de esta conversación que acabamos de escuchar, es una producción social, política y cultural. Es decir, no es un reflejo intacto y directo de lo que ha sucedido en el tiempo, ni tampoco puede ser una única narrativa que nos represente a todas y a todos. Al contrario, la memoria es un resultado de decisiones que están enmarcadas en relaciones de poder y que incluyen y visibilizan ciertas experiencias y a ciertas personas a costa de invisibilizar y excluir a otras. Dada su profunda incidencia en la vida de las personas y en los lazos que nos construyen como comunidad, es entonces un campo de batalla permanente entre quienes tienen precisamente el poder y los recursos para posicionar públicamente su particular visión de los hechos y quienes son relegadas o directamente anuladas de esas visiones dominantes, con sus historias y sus luchas estigmatizadas o condenadas al olvido. Por ello, preferimos hablar de memorias en plural y en tensión, y hacerlo con una mirada crítica que nos ayude a visibilizar lo invisibilizado, a hacer un cortocircuito en nuestra mirada normalizada, prestando atención a experiencias y perspectivas múltiples que pueden encontrarse, sí, pero que no están obligadas a hacerlo, porque la contradicción y la disidencia también son opciones. Si sumamos a esta reflexión sobre la memoria el asunto de la diversidad, tenemos que decir que lo que está en la base es la lucha por lograr que la diversidad no sea entendido como un peligro desde la memoria o como una anormalidad, que también es, digamos, lo que sucede con mucha frecuencia. Es decir, una lucha por lograr que la diversidad se reconozca como parte sustancial y valiosa de nuestras realidades, teniendo en cuenta que nuestros géneros, nuestras razas, nuestras clases sociales, nuestros lugares de origen marcan el lugar que ocupamos en el mundo, que es un mundo que está organizado de forma desigual y en clave de exclusiones y de privilegios. Ser cada vez más conscientes de esto y de la necesidad profunda de un cambio, o incluso de muchos cambios, es quizás uno de los aprendizajes más valiosos de las luchas que han dado durante años quienes defienden el derecho a la diversidad sexual, el derecho a la diferencia. Personas de carne y hueso, no letras de un alfabeto, personas diversas, no un colectivo homogéneo, personas que viven en el día a día en y con sus cuerpos aquello que denuncian y por lo que se movilizan. Así que fuera los estereotipos y vivan las historias múltiples, porque las historias que se posicionen como únicas legitiman violencias y producen daños, porque las violencias y desigualdades que hemos normalizado tienen que combatirse, porque el orden del mundo no está establecido de una vez por todas ni es natural, así que puede ser de otro modo, casi que de cualquier modo. Para cerrar, solo quiero enfatizar que más allá de los referentes instaurados y de los grandes nombres, como nos ha quedado claro después de escuchar este podcast, todas las personas en nuestra cotidianidad y en nuestro propio campo de acción jugamos un papel central en la producción de memorias y también en la definición del carácter inclusivo o excluyente que les da forma. Así que abrir todos nuestros sentidos para no ignorar, para no desechar y para reconocer nuestros propios privilegios. También para aprender, para comprender y para conversar. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo programa. Chao. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada más, os vamos a despedir por todo lo alto, invitando a una segunda edición y cerramos programa con todo el mundo aquí diciéndoos, primero, que la vida continúa y que la memoria sigue en construcción. Construcción, reconstrucción y muchísimo trabajo que hay por hacer. Desde aquí, como siempre, cerramos con la pregunta: ¿qué os ha parecido esto? Ideas, comentarios, aprovechad que les tenemos para preguntarles. Os haremos llegar todas las cuestiones y intentemos que esto se vuelva pues, un debate digital, presencial, veamos las maneras como lo construimos, ¿no? En todo caso, podéis entrar en nuestros perfiles diversos, yo los tenemos y las tenemos localizadas, así que os haré todas las preguntas. Un saludo muy fuerte y nada, hasta la próxima. Chao.
senos carne de anón, tu boca una bendición de Guanábana.